El Operativo Independencia fue una compañía militar represiva organizada por el ejército argentino con el objetivo declarado de eliminar la actividad guerrillera en la provincia de Tucumán, al norte del país. Fue el primer despliegue militar masivo interno desde la restauración del Estado Democrático en 1973 y puede considerarse el antecedente directo de la llamada Guerra Sucia que se consolidó eh, tras el golpe del Estado de 1976. Aunque el operativo comenzó formalmente en febrero de 1975, mediante un decreto del gobierno constitucional de Isabel Perón, su ejecución y desarrollo estuvieron marcados por la lógica del terrorismo de Estado, que luego se expandiría a nivel nacional. La operación continuó durante los primeros años de la dictadura militar, conocida como Proceso de Reorganización Nacional, instaurada en marzo de 1976. En 1970, la Argentina atravesaba una etapa de violencia política, marcada por enfrentamientos entre organizaciones guerrilleras de izquierda y grupos de parapoliciales de extrema derecha. El país vivía una profunda crisis institucional, económica y social, donde el poder político era frágil y la represión estatal iba en aumento. Entre las organizaciones armadas se destacaba el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), un grupo marxista-leninista que proponía una revolución socialista y que había comenzado a realizar acciones militares en zonas urbanas y rurales, inspirados por la Revolución cubana. Los militantes de ERP consideraban a Tucumán como una posible Sierra Maestra argentina, desde donde iniciar una insurrección nacional. El gobierno de Isabel Perón, presionado por el ejército y sectores conservadores, emitió el decreto 261/75, que ordenaba a las Fuerzas Armadas a aniquilar el accionar subversivo en Tucumán, lo que dio inicio al operativo Independencia. El desarrollo del operativo Independencia se concentró principalmente en las zonas rurales, montañosas y selváticas de la provincia de Tucumán. El teatro de operaciones tuvo como eje estratégico la región de la Sierra de San Javier y el Cerro de Taficillo, áreas de difícil acceso que ofrecían refugio natural a las unidades guerrilleras del Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP. Allí, la organización insurgente había establecido pequeños campamentos clandestinos, conocidos como focos insurgentes, desde los cuales planeaban emboscadas, acciones de sabotaje y propaganda armada. Ante esta situación, el ejército argentino respondió con un despliegue militar sin precedentes dentro del territorio nacional en tiempos de paz. Miles de soldados fueron movilizados desde distintas partes del país. Se instalaron bases militares fijas y móviles en puntos estratégicos del interior tucumano, se construyeron retenes y puestos de control a lo largo de rutas provinciales y caminos rurales, y se reforzó la presencia del Estado mediante una estructura de ocupación territorial que combinaba fuerzas convencionales con unidades de inteligencia. La operación incluyó patrullajes permanentes, misiones de reconocimiento aéreo y terrestre, y un uso intensivo del armamento pesado. Las tácticas adoptadas por las Fuerzas Armadas incluían operativos de búsqueda y destrucción, cuyo objetivo era detectar y aniquilar a los combatientes del ERP, además de operaciones de cerco, emboscadas nocturnas, y rastreos en áreas selváticas y montañosas. También se implementaron registros domiciliarios sin orden judicial, detenciones arbitrarias y control estricto de la población civil en las zonas consideradas calientes. Aunque la fuerza guerrillera del IRP en Tucumán era numéricamente reducida, se estima que no superaba los 300 combatientes. La respuesta estatal fue desproporcionada y brutal, extendiéndose rápidamente más allá del enfrentamiento militar directo, afectando también a campesinos, estudiantes, sindicalistas y pobladores que no tenían vínculos con la guerrilla. En esta historia se implicaron tres figuras. Estas tres figuras son Adel Vila, Antonio Domingo Guzzi y Jorge Rafael Videla.
Agnes Vilas fue un general del ejército argentino y el primer jefe del operativo de Independencia en 1975. Durante el gobierno de Isabel Perón, tuvo como misión combatir al ERP en Tucumán, pero su estrategia fue más allá del enfrentamiento militar directo. Implementó tácticas de guerra contra surgentes, patrullajes, detenciones, allanamientos y torturas. Bajo su mando comenzó a funcionar la Escuela de Famayá, uno de los primeros centros clandestinos del país. Implicó método de represión que luego se extendería en todo el territorio durante la dictadura. Antonio Domingo Bussi lo reemplazó en 1976, ya bajo el régimen militar. Fue aún más sistemático y brutal en su acción represiva. Perfeccionó el uso de centros clandestinos y organizó un esquema de desapariciones forzadas. No solo persiguió a guerrilleros, sino también a estudiantes, sindicalistas y cualquier sospechoso. Después de la dictadura, fue electo gobernador de Tucumán, lo que generó gran polémica. Más tarde fue condenado por crímenes de la ley de humanidad y murió en prisión domiciliaria. Ambos fueron figuras clave del despliegue del terrorismo de Estado en Argentina. Jorge Rafael Videla fue un general del ejército argentino y uno de los principales líderes del golpe de Estado de 1976, que dio inicio a la última dictadura militar en Argentina. Asumió como presidente de facto ese mismo año y gobernó hasta 1981. Durante su mandato se implementó el terrorismo de Estado, con secuestros, torturas y desapariciones de miles de personas. Fue uno de los máximos responsables de la represión sistemática conocida como la Guerra Sucia. Tras el retorno de la democracia, fue juzgado y condenado por crímenes de lesa humanidad. Se identificaron al menos 62 centros clandestinos de detención en toda la provincia de Tucumán, con 812 víctimas directas, muchas de ellas detenidas ilegalmente, torturadas o desaparecidas. San Miguel de Tucumán fue la ciudad más afectada, con 22 centros represivos, y también se registraron lugares similares en Montero, Pamayá, Tafí Viejo y Lules. Además de que San Javier fue una de las zonas más afectadas por la presencia del ERP, también hubo otras regiones de Tucumán que fueron impactadas por las actividades de esta organización. Este mapa muestra cómo la represión no se concentró en un solo punto, sino que se expandió por toda la provincia, afectando a pueblos enteros. Cada punto representa una historia interrumpida por el terrorismo de Estado. Conclusión: el operativo de la Independencia marcó el inicio de una etapa oscura en la historia argentina, dejando un impacto devastador en los derechos humanos. Más de 2.000 personas fueron detenidas, torturadas y desaparecidas durante su ejecución. Centros clandestinos de detención como la Escuela de Famayá funcionaron como espacio de represión ilegal y brutal. Esta operación no solo eliminó a guerrilleras, sino que también allanó el camino para la dictadura militar de 1976, que profundizaría el terrorismo de Estado y provocaría la desaparición de más de 30.000 personas.